Hoy les enseñaré cómo se conecta una electroválvula de paso con un sensor y algunas recomendaciones para hacer la conexión adecuadamente. Primero vamos a ver un poco sobre el diagrama eléctrico para realizar dicha conexión. Vamos a tener dos partes en este circuito, vamos a tener dos tipos de corriente, que es la corriente continua, esta es la que vemos acá, y la corriente alterna a 110 voltios. La corriente continua pues me va a manejar lo que es la alimentación de nuestro sensor, y por obvias razones pues la salida de nuestro sensor será de corriente continua, y por eso vamos a utilizar un relevo de corriente continua 24 voltios. Y aquí pues vamos a tener una válvula de paso, electroválvula de paso, que esta tiene la bobina a 110 voltios. Entonces vamos a switchear el 110 voltios por nuestro relevo. Aquí vamos a ver que es un sensor inductivo, va a detectar metales, y vamos a tener pues tres cables de conexión. El café, que es el positivo, el negro es la señal, y el azul va a ser el negativo. Entonces es muy importante tener en cuenta que a la hora de conectar pues dichos accesorios con un sensor, pues lo tengamos en cuenta cuál es el consumo que tiene ese accesorio que vamos a conectar, ya que la salida de nuestro sensor pues va a tener unos cuantos miliamperios, y posiblemente no me pueda arrastrar lo que yo vaya a conectar en su carga, y por eso es que nunca podemos conectar el sensor directamente a la carga, porque posiblemente no me funcione por la diferencia de consumo de la carga y la salida de nuestro sensor. Por dicha razón, pues por eso utilizamos pues un relevo de 24 voltios, la misma salida que tenga nuestro sensor, para switchear la señal que va a tener pues nuestro circuito, ya que pues los contactos de nuestro relevo pues van a aguantar mucho amperaje y me va a soportar pues una mayor carga, y por ende pues vamos a cuidar la vida útil de nuestro sensor. Entonces aquí vemos que el funcionamiento es muy sencillo. Sensamos, me pasa la corriente por el negro, me energiza el R1, el relevo, y cuando me energiza este se me cierra el contacto abierto de R1 y me deja pasar la corriente de corriente alterna a nuestra electroválvula de paso. Pues aquí vamos a ver que tenemos pues las especificaciones de voltaje y consumo. Aquí vemos que pues es a 110 voltios y pues 6 vatios consume nuestra electroválvula de paso. Entonces, de esa manera, esas son las recomendaciones y los pasos que debemos tener en cuenta para conectar una válvula de paso a un sensor, o en su efecto pues a un PLC, o a lo que nosotros necesitemos controlar, que la salida sea pues una capacidad inferior a lo que está consumiendo. Ahora pues vamos a ver cómo es el funcionamiento. Vamos a censar, recordemos que es sensor inductivo, entonces me va a censar metales. Censamos, cuando censemos se me activa el relé, y el relé me va a dejar pasar la corriente, aquí la vemos, la corriente, la fase, la deja pasar a la electroválvula y me la va a energizar. Vamos a ver el funcionamiento. Ahí vemos. Pues obviamente no vamos a ver el funcionamiento en sí, porque pues me va a funcionar sin, sin ningún aire o lo que hemos conectado, pero vamos a escuchar la entrada de nuestra bobina, que mueve el spool que tiene esta en su interior. Entonces, de esta manera se conecta correctamente una válvula de paso a un sensor.